texto que, tomando como punto de partida a Edward Said, se señalan algunas características del orientalismo presente en algunas series de animación e historietas japonesas. La hipótesis que se propone es que a partir de la internacionalización del anime manga, los contenidos de este tipo de productos se fueron orientalizando, es decir, adquiriendo y representando valores occidentales. Esto llevó a la creación de una serie de estereotipos que hasta la fecha siguen presentes en los productos audiovisuales japoneses que se distribuyen en el extranjero. El orientalismo, de acuerdo con Edward Said, es un discurso hegemónico producto del colonialismo europeo del siglo XIX y del imperialismo de los Estados Unidos de América posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tiene como objetivo dominar, reestructurar y tener autoridad sobre los países de Asia. ¿Qué es Asia? Bueno, los países islámicos de Asia Occidental, incluyendo los países del Cáucaso, vecinos con Rusia, pasando por la India, los países del sur de Asia, hasta China, Corea y por supuesto Japón. En el orientalismo, a esta región geográfica se le llama Oriente y no Asia, porque precisamente el dominio de los occidentales sobre los orientales se da mediante el lenguaje. El orientalismo es un discurso que marca la superioridad del hombre europeo, burgués, blanco y cristiano sobre los otros, los habitantes de Asia, aquellos que no comparten ni el estilo de vida europeo, ni su modelo económico, ni su estética, y mucho menos su religión. El orientalismo considera a los asiáticos salvajes, bárbaros, atrasados e incluso poco agraciados físicamente, es decir, feos. De esta manera, detrás del discurso orientalista se enmascara cierto tipo de racismo que subsiste hasta nuestros días. El sujeto orientalista, es decir, aquel que se estructura como el visor del oriente, es por lo regular varón, burgués, cristiano y blanco. Por lo tanto, al ser varón, se aproxima con una marca de género al oriente. Siguiente, por favor. Siguiente. Yeneroglu, que está ahí en su imagen, es una profesora también africana que vive en Europa, produce este libro, Colonial Fantasies, y en este libro él ya comenta que los hombres y las mujeres orientales para este orientalista son diferentes entre sí, pese a compartir la misma condición ideológico-geográfica. Los varones son bárbaros, salvajes y atrasados, pero las mujeres parecen misteriosas y enigmáticas, cubiertas por un velo o detrás de un abanico, o detrás del maquillaje como las geishas. En el orientalismo, como toda ideología emanada de una cosmovisión masculina y patriarcal, además de colonial e imperialista, el objetivo es conquistar el territorio conquistando a la mujer. Eso lo dice, siguiente por favor, el profesor Guillermo Quartucci, que también del Colegio de México, fue mi asesor de tesis, en ese artículo, Orientalismo y Género, Japón y sus mujeres en el discurso literario hispanoamericano. Bueno, ¿por qué se habla de conquista? Bueno, porque precisamente cuando uno descubre Oriente, lo que sigue es conquistar el Oriente, conquistar a la mujer, ahora incluso ya conquistar al hombre, ¿no? Como todos estos coreanos, idols coreanos. Bien, la conquista, por supuesto, es amorosa. No se va y se trata de matar a la mujer o al hombre, es el amor, es seducirla, es conquistarla. Pero el orientalista no queda satisfecho solamente con tener relaciones sexuales. La conquista máxima es poder someter tanto sexual como emocionalmente al hombre o a la mujer. Esto implica dar rienda suelta a sus deseos y a sus fantasías. Así, el orientalista se define como varón occidental o mujer occidental al relacionarse con estos hombres o mujeres orientales. Siguiente, por favor. Por supuesto, no todas las mujeres y los hombres orientales asumen con complacencia o con complicidad este tipo de entrega, este tipo de seducción. Pueden resistirse. Y entonces el hombre orientalista encuentra dos caminos, o lo seduce o la fuerza. Si no puede conquistar emocionalmente al otro, entonces lo somete. Pero la resistencia continúa, la mujer o el hombre pueden ver su vida en riesgo. En la historia de la literatura existen innumerables casos que dejan constancia de ello. Y el orientalista, de esta manera, no solo se muestra como un conquistador, o como un violador, si lo quieren ver así, sino como un seductor,
sino también puede ser un feminicida o un homicida. Vamos a ir a Japón, precisamente de ahí vienen estas imágenes. La siguiente, por favor. En Japón, bueno, voy a centrarme ahora solo en la mujer, vamos a dejar al hombre un poco, pero más adelante se retomará. La mujer oriental es simbolizada por la geisha, que a veces se confunde con la oiran, que significa prostituta. Esta geisha es una mujer abnegada de raíces confucianas que entretiene y complace al varón, no solo en lo sexual, sino en todos los aspectos de lo humano. No solo le da de comer, sino también lo entretiene, le canta, le toca el shamisen e incluso le hace bromas, platica con él. Si la geisha se entrega sexualmente a él, no lo hace de una manera pasiva, como si fuera una muñeca sexual. Lo hace realizando diversas artes sexuales. Algunas de ellas fueron descritas gráficamente en los makura-e, o libros de cabecera, que eran libros, estampas japonesas del siglo XVI al XVIII, donde aparecen estos grabados japoneses manteniendo relaciones sexuales. ¿Sí? Ellas tenían este tipo de libros y pues sabían cómo complacer a su cliente. Bueno, y también, si decide amarlo, es decir, van más allá de la relación sexual, es decir, pues yo te amo, la siguiente por favor, pues le da un vástago, un niño o una niña, un hijo o una hija. Como pues, el caso casi simbólico de esta Madame Butterfly, que se llama Chocho-san, la señorita mariposa, ¿no? La señora mariposa. Ella pues empezó siendo una historia en un libro, se convirtió en ópera de Puccini, y de ahí se fue a películas, y bueno, a cómic y todo, ¿no? Pero simboliza muy bien, y de hecho Memorias de una geisha tiene estas referencias, ¿no? A la geisha que no solamente se entrega sexualmente, sino también ama, e incluso piensa en tener hijos con el otro, ¿no? Bueno, siguiente por favor. El problema es que la relación entre el varón orientalista y la mujer oriental es maniquea, es decir, no es veraz, no es auténtica, ¿sí? Señala Quartucci en su escrito, esta mujer complace al varón sin reparo, pero termina por convertirse en una mujer objeto, pequeña, sonriente, superficial, amanerada, en manos de un seductor europeo, cito, serio, solemne, superior, dueño del poder y de la verdad. Fin de cita. Ella no es un sujeto con sus propios deseos y necesidades, sino es un objeto que al poseerse reafirma la masculinidad del sujeto orientalista. Por lo tanto, apunta Quartucci, cito, en el fondo de todas estas cuestiones yace asimismo el problema de la creación de estereotipos, pues el estereotipo es lo que mejor se acomoda a la manía de clasificar y ordenar el pensamiento positivista decimonónico frente al menos civilizado habitante de la amplia periferia constituida por Asia, África y América Latina. Como lo comenté al inicio de la presentación, nosotros en nuestras instituciones educativas reproducimos el discurso occidentalista, entonces lo universal, a lo que todos debemos de aspirar es a los valores europeos, mientras que estos valores asiáticos pues son relegados. Ahora bien, para poder entender cómo se ve la visión orientalista en el anime y el manga, tenemos que entender cómo llegó el anime y el manga hasta nosotros, porque parece que siempre hubiera habido internet y siempre hubiera buscado series, ¿no? Por YouTube. La siguiente, por favor. Bueno, voy a leer ese fragmento antes de pasar a lo del anime. En el orientalismo, los valores, las formas de vida y la estética europeos configuran el ideal universal al que el resto de los seres humanos deben de aspirar. Es por ello que pese a que Latinoamérica no se considera en sentido estricto occidente, sus habitantes, todos nosotros, que hemos sido educados en los valores, el pensamiento y la estética europeos, nos identificamos más con Occidente que con Oriente, pero esto es parte de lo que dice Said, es parte de la estrategia imperial cultural y académica. Bueno, vamos a entrar ahora sí, siguiente por favor, la siguiente, siguiente por favor. Bien, vamos a entrar con Koichi Iwabuchi, que es otro académico japonés. Él ha estudiado de manera seria, no a través de Wikipedia o de artículos
articulitos que por ahí se encuentran, ¿sí? O de revistas de anime y manga, cómo el anime y el manga se distribuyó en el extranjero, ¿no? En la primera ponencia de este coloquio se le comentó a la ponente, no, bueno, tienes que leer japoneses, no puedes irte nada más con lo que te dicen uno o dos y luego apegarte al discurso occidental. Tienes que leer japoneses que saben del tema y que son especialistas y académicos del tema. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su vida. Él, Iwabuchi, comenta que al inicio el anime que se distribuía fuera de Japón no era pensado, no era diseñado para el occidental. Ajá. Era una producción japonesa que se hacía para japoneses con valores japoneses. Y gracias a eso, la siguiente por favor, podemos ver series como Heidi, donde de nueva cuenta todos son europeos, son blancos, y cristianos. Creo que hay unos ¿cómo se llama? Unos capítulos donde van a la iglesia, no sé. La más casi esperada de la religión pues es la misma Heidi, ¿no? Que ni zapatos ni calcetines usa. Bueno, también entra un Candy Candy, que de nuevo es una historia de una niña blanca, cristiana, etc. Y Remy, que de nueva cuenta es la historia de un niño blanco, europeo y cristiano, ¿verdad? Bien. En 1985, la siguiente por favor, cayó esto en nuestras pantallas televisivas en Canal 5, Televisa Canal 5, que se llamó Robotech. Este fue el primer intento de quitar aquello que fuera raro, no fuera aceptado por el público occidental. Se mezclaron tres series, ahí no se ve muy bien la división, pero bueno, las tres series fueron Shoujiku Yosai Macross, o Macross, como la conocen ahora, de 1982, Shoujiku Kidan Sansan Crossu, que es Southern Cross, la caballería superdimensional, de 1984, y Kido Souseki Mospida, que es Mospida, el mecanismo generador, de 1983. Esta compañía estadounidense llamada Harmony Gold mezcló las tres, hizo una sola cosa llamada Robotech y fue la primera censura o edición de estas series japonesas. Siguiente, por favor. Y luego llegaron precisamente en los 90s Dragon Ball de 1986 y Sailor Moon de 1992. Con esto, en mi artículo que publiqué en la revista La Colmena de la OMX, llamado Animación Japonesa y Shinto, yo comento que a partir de ahí se hizo un boom del anime, sobre todo en México, pasando después a Latinoamérica, llegando incluso a España, ¿no? Bien, y el problema de estas series es que como decían los ponentes anteriores, los televidentes creían que eran series para niños, ¿sí? Cuando en Japón esto se llama shonen anime y shoujo anime, que viene de shoujo manga y viene de shonen manga. No entiendo de dónde hubo la confusión, ¿no? No era Kodomo manga ni tampoco Kodomo anime, pero bueno. En mi artículo de la animación japonesa y Shinto incluso comento que aunque había ciertas restricciones legales para que este tipo la siguiente por favor, de contenidos no se exhibieran, pues a las televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, pues les valió sorbete, ¿no? Y se proyectó tal como venía de Japón, ¿no? En horario estelar, AAA dicen ahora, ¿no? Desnudos de Bulma, los desnudos de Goku, que luego fueron censurados, como en el siguiente cuadrito, y bueno, muchas otras cosas que ya no pude meter ahí por tiempo. Ahora sí vamos a llegar al punto del orientalismo, por favor, la siguiente. En mi experiencia de investigación, hay otros investigadores, por supuesto, y habrá otros investigadores a partir de estos ejercicios que hacemos. Yo he detectado algunos elementos que evidencian la presencia de valores orientalistas en las series de anime y manga que se han distribuido en el extranjero. Siguiente, por favor. 1. La prevalencia del genotipo europeo. Bueno, más bien es primero. A pesar de que la mayoría de los personajes de las series de anime y manga son japoneses, es decir, de nacionalidad japonesa, la representación gráfica de su cuerpo, su rostro y su cabello no encaja con el genotipo japonés, es decir, con la genética asiática. Tanto personajes masculinos como femeninos son blancos, de cabello claro, de ojos grandes, a veces de color y de extremidades largas.
Esto demuestra una prevalencia de los valores estéticos europeos sobre los japoneses, en especial aquellos relacionados con la estética corporal y en especial aquellos relacionados con la delgadez del cuerpo, aunque hay por ahí personajes gorditos, ¿no? Pero siempre son los chuscos, nunca van a ser los protagonistas. El ejemplo icónico de esto pues, es la representación de la guerrera Sailor Moon y también su alter ego Bunin Tsukino, quien a pesar de haber nacido de padres japoneses, tiene el cabello rubio y ojos azules. Aquí los fans me van a decir, pero es que, sí, lo que pasa es que la autora quería poner el cabello plateado, pero ¿quiénes son los que deciden que tenga el cabello amarillo casi dorado? Pues todos los demás que forman parte de la compañía editorial, y luego cuando lo llevan al anime, todos los que forman parte de la compañía de animación, ¿sí? O sea, no es una decisión de autora, no es una decisión autoral, ¿sí? Y bueno, agarré a mi querida Sakura Kinomoto, que me dolió mucho que esa serie que tanto quiero pues también tenga esos mismos valores, ¿no? Ojos verdes, cabello claro, pero pues si es japonesa, ¿de dónde, no? Bien, aunque dirán, es que su mamá era, bueno, ese es otro rollo, pero ahí está lo visual. Vamos a ir al segundo punto, por favor. La presencia de la mujer joven y bella. En la mayor parte de las series de anime y manga aparecen personajes femeninos jóvenes, es decir, menores de 30 años de edad, que son representados como bellos, siguiendo por supuesto los valores de la estética estadounidense y europea. Algunos de estos personajes incluso son representados de manera sexy, acentuando aquellos rasgos que tienen que ver con las partes del cuerpo que según estadounidenses y europeos son sexys. Por ejemplo, las caderas, los muslos o los senos. Cabe aclarar que en la actualidad los japoneses comparten estos valores eróticos, es decir, ya el japonés ya también aprendió que es más bonito ver las piernas que ver la espalda desnuda, ¿no? Como lo dice Bornoff en su libro Pink Samurai, y ahí explica qué valores eróticos había antes de la occidentalización, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial en Japón. La figura de la mujer joven, bella y sensual corresponde a una fantasía orientalista, la mujer que satisface las necesidades y cumple los deseos de quien la mira. Este tipo de personajes femeninos aparecen invariablemente en todas las series de anime manga, ya sea como personajes principales, secundarios o incidentales. Incluso en una serie para niños como es Pokémon, pues vean, las entrenadoras, oficiales de policía y enfermeras veterinarias corresponden a ese estereotipo, ¿no? Bien. Vamos al tercer punto, son 5 puntos nada más. El tercer punto que yo detecto como parte del discurso orientalista en las series de anime y manga es el sufrimiento de los protagonistas. Tenemos en la imagen a Candy Candy, en manga, porque dije es que no estoy metiendo imágenes de manga, pues ahí está uno de manga, donde por cierto los ojos no son de tipo Disney, repito de nuevo, no son de tipo Disney. Y tenemos a Remy, que me costó trabajo encontrar donde saliera llorando, pero bueno, pues prácticamente, spoiler, todos los que están ahí mueren excepto Remy, ¿no? Sí, qué divertido. En la mayor parte de las series de anime y manga los protagonistas sufren, o sea, no mueren, sufren. Siempre hay conflicto en las historias, no hay paz, no hay felicidad, no hay reposo. Si se presentan tales circunstancias, como en algunos capítulos de Dragon Ball, donde iban de día de campo, o por así, ¿no? O los caballeros de Zodiaco que se ponían a jugar fútbol y todo eso, solo es para acentuar lo que viene después. Es el drama del conflicto, y pareciera que la fantasía orientalista radica en que los personajes japoneses nunca puedan descansar, nunca puedan ser felices, siempre tengan que sufrir, que no puedan disfrutar de los frutos de su trabajo, de su esfuerzo, y mucho menos de sus relaciones de pareja o su vida familiar. Digo, aquí Goku es el caso más claro, ¿no? Baja, preña a esta, bueno, primero está aquí, preña a Milk, nace su hijo, pues lo disfruta un ratito y se muere. Y otra vez baja, la vuelve a preñar, y, o sea, nunca tiene el momento de disfrutar su relación de pareja, ¿verdad? Bien, y bueno, Bulma y Vegeta peor. Aunque los personajes de anime y manga crecen, se casan, tienen hijos, sus trayectorias vitales están plagadas de pequeñas tragedias, pérdidas, sacrificios.
Lo importante para el lector orientalista no es que los momentos de felicidad, no son los momentos de felicidad de los personajes, sino se tiene que describir a detalle el dolor y el sacrificio que los personajes viven. Bien, este es un punto un poco complicado, sobre todo pues aquellos que no han estudiado la historia de Japón. La mayor parte de las series de anime y manga se contextualizan en la contemporaneidad, es decir, en los siglos XX y XXI, pero se encuentran también ubicados territorialmente en Japón. Este tipo de series presentan invariablemente un problema: carecen de trasfondo histórico, es decir, omiten los sucesos más importantes que configuraron social y políticamente el Japón contemporáneo. Si bien en ocasiones hace mención de leyendas, de sucesos, de héroes, o como en el caso de la primera imagen de un santuario donde hay un árbol, ¿no?, shintoísta, eso es shintoísta, lo tradicional japonés, es decir, la cultura japonesa anterior a la reforma Meiji, se descarta como algo importante para la vida contemporánea. Es decir, no importa para lo que estamos viviendo actualmente. O por el otro caso, se le muestra como algo exótico, exagerando las características de ello. Esto se aprecia en series como Cardcaptor Sakura, Inuyasha, o una serie que salió apenas que se llama Kamisama Hajimemashita, que en español le pusieron Soy una diosa o algo así, y con un doblaje horrible, por cierto, pero bueno, disculpen si están por aquí los que conocen, pero horrible. Igual que el doblaje de En este rincón del mundo, ¿no? Al inicio parece que va leyendo lo que dice el personaje. Sí, no, pues es que tenemos que hablar de esos temas también. Bueno, en estas series, que están descontextualizadas históricamente, la cultura tradicional de Japón no forma parte de la contemporaneidad en la que se encuentran los personajes. Es algo que pasó, es algo antiguo, ¿sí? Solo es un referente para la trama. Algún elemento de ella aparece en la historia, pero se representa como algo anticuado, o como un elemento digno de exhibirse en un museo. En Sento Chihiro hay un parque temático como el de la imagen de la derecha, y hay una historia, ¿no? O sea, alguna vez ese parque estuvo como esta imagen, y ahora está abandonado. ¿Qué pasó? Pues que Japón entró en crisis, ¿no? Y ya no fue rentable, y ya no iba la gente hasta allá al parque, pues quebró, eso se acabó. O sea, sí hay una historia, pero en Cardcaptor Sakura, para nada. O sea, parece que siempre hubiera existido ese parque, nunca hubiera habido otra cosa ahí. Y por cierto, para los que son ecologistas, pues cuántos árboles se aventaron, ¿no? Porque se veía que todo eso estaba arbolado, y cuántos árboles se aventaron para hacer el parque. Pero pues eso no importa, ¿no? A lo orientalista. Bien, y el quinto y último punto es una variable de lo histórico, que es la exageración histórica, ¿sí? Los anime manga que se ubican en un periodo anterior a la reforma Meiji, es decir, de la época Tokugawa hacia atrás, hasta el origen de Japón, o presentan samurái o presentan ninja también, exageran demasiado los valores tradicionales que se le dan tanto a las armas como a las técnicas para utilizarlas, así como a la práctica de las artes marciales. O sea, todo lo que ven en sus anime de samurái y de ninja no es cierto, por favor. Esto se puede apreciar en series como Rurouni Kenshin, Naruto, Shaman King, Bleach, e incluso Samurai Champloo. Samurai Champloo está ubicada justo antes de la reforma Meiji, pero pues aún así es demasiado exagerada. Bien, voy a eso. Ya sé que no son libros de historia. En este sentido, el orientalismo se pone de manifiesto en el exotismo, es exótico, con lo que se representan ciertos elementos de la historia maniquea y poco apegada a la ciencia histórica. Aquí tenemos una licenciatura en historia, ¿no? Ahí deberíamos tener el ojo bien abierto. O a los hechos históricos también. Hay hechos históricos que retratan los anime que no fueron así como dicen, pero satisface la fantasía de quien lo ve, es decir, del orientalista. Quiere descubrir un Japón único y especial, ¿sí? Esta representación de los hechos carece de rigor científico, y tal como lo ha señalado uno de mis compañeros del Colmex, Gustavo Pita Céspedes, los samurái, por ejemplo, no solo eran guerreros en tiempos de conflictos bélicos. El tiempo restante eran simples campesinos dedicados a la agricultura y a la actividad pecuaria, es decir, sus gallinitas, sus puerquitos.
Es una imagen muy distante del estereotipo que se ha construido, y ahí sí el manga y el anime no tienen toda la culpa, ¿no? Porque también la cinematografía y la literatura japonesa se han encargado de construir esa imagen del samurái como un super guerrero, ¿no? Lo cual pues, es una fantasía completamente. Bien, voy a ir a mis conclusiones. Bien, los puedo ver de acá. Bien, la mayor parte de las series de anime y manga contemporáneas son productos comerciales. Lo decía en la sesión de ayer, ¿no? Doctor en antropología decía, hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos el mercado al que llega todo esto. O sea, somos como las ratas del laboratorio, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que compras, ¿sí? Ajá. Se satisface al consumidor, ajá, pero no solo en Japón, sino en el resto del mundo. Ajá. Ya por eso es un anime muy estándar, con poca censura, como decía en la presentación. Detrás de cada uno de estos productos, anime y manga, existen diversas campañas administrativas. Es decir, campaña de planeación, una campaña creativa, una campaña financiera, una campaña de distribución y una campaña de marketing. ¿Sí? En el caso de la película de En este rincón del mundo, como nadie quería financiarla, pues entraron al crowdfunding y ¿quién financia? Llegaron al tope, hicieron la película y después queremos distribuirla, pero no hay lana. ¿Quién financia? ¿No? Entonces es una película un poco desligada de las corporaciones japonesas y por eso vale la pena verla en este lástima de doblaje, por supuesto, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Ajá. Los únicos productos que escapan a la lógica corporativa son los doujinshi. ¿Qué son los doujinshi? Son los anime, los manga, los videojuegos, hasta discos de música que se elaboran de fans para fans. Anteriormente, desde los 70s, 80s, 90s, pues la Comiquet era el lugar donde se distribuían estos productos. Yo llevaba mi cómic, mis 10 ejemplares y a ver quién me los compraba y lo vendía, ¿no? Yo no tengo que darle cuentas a ninguna corporación, ni a ninguna sección administrativa, ni a ninguna junta de profesores. Yo tampoco tengo que darle a ninguna junta de profesores, ni a ninguna junta administrativa, ¿no? Yo hago mi producto, cómic, manga, anime, videojuego, y lo pongo a la venta para gente que le interesa. Y me lo compran, y se acabó. Eso es lo único que escapa a estos discursos orientalistas. Pero poco a poco, pues los discursos orientalistas han ido cayendo también en los doujinshi, eso es lo malo, ¿no? Bien, yo lo que digo, o sea, yo no les digo no vean anime y no vean manga, véanlo, todo lo que quieran, pero abran su perspectiva de análisis. Y si quieren conocer aquellos discursos verdaderamente japoneses, o coreanos, o chinos, porque ahora también van los chinos a vender mucho por allá, pues el doujinshi es la vía más adecuada. Siguiente, por favor. Con esto voy a terminar. Lo voy a leer porque creo que lo escribí mejor que lo que puedo decirlo. En el año 2009, la Universidad de Meiji inauguró la Yoshihiro Yonezawa Memorial Library en Tokio, que es la primera biblioteca pública de Japón especializada en doujinshi. La biblioteca lleva el nombre de Yoshihiro Yonezawa, el señor de la fotografía, que fue crítico de manga y que también fue el fundador de la Comiquet, de la convención esta que les comento, y que murió en el año 2006. Él es autor de textos invaluables como Sengo Shoujo Mangashi, que es la historia de los shoujo manga de posguerra, Sengo SF Mangashi, que es la historia de los SF manga de posguerra, Sengo Gyaku Mangashi, que es la historia de los gag manga de posguerra. Los gag manga son como las historietas así como strip, 4 cuadritos, 4 comas. Tezuka Osamu Manga Taisen, que es la enciclopedia de manga de Tezuka Osamu, que yo decía en la primera conferencia, no se vayan con la finta, Tezuka Osamu tiene otras influencias, no solo Disney. O la polémica Sengo Ero Mangashi, que es la historia de los ero manga, los manga eróticos o sexuales de posguerra. Todos estos libros, ahí viene mi queja académica, todos estos libros no han sido traducidos ni al inglés, ni al francés, ni al español. La traducción de este tipo de fuentes primarias para los investigadores del anime manga debería ser una tarea primordial tanto en las universidades como en los organismos culturales, y lamentablemente no lo es.
Acercarnos a este tipo de conocimiento, como lo que dejó escrito Yonezawa, nos ayudará a comprender mejor de qué manera surgió y de qué forma ha evolucionado el anime manga, como géneros hasta nuestros días. Y de esta manera, con esto concluyo, evitar el discurso orientalista. Muchas gracias.